Una ventana al mundo desde el Evangelio, el programa realizado por Radio Parroquia Televisión para la web parroquial www.parroquia de San Juan y San Andrés. Buenas, de nuevo aquí con todos vosotros a hacer el programa que solemos hacer entre Paco y yo. Sí, claro, es el de la ventana. Sí, pero esto es una ventana muy particular, porque se titula, y así lo es, Una ventana al mundo desde el Evangelio. Y claro, lo esencial y fundamental es lo que acabamos de decir, el Evangelio. Pues de eso se trata, de Jesucristo nos habla en el día del Señor. ¿Y desde dónde nos habla? Desde el Evangelio. Y de la homilía, que leerán en el próximo domingo de Cuaresma, aquí en la parroquia de San Juan, así como en todas las parroquias prácticamente del planeta, porque ya saben que estamos en la Cuaresma y nos quedan muchos días de Cuaresma que pensamos aprovechar. Y además de que, pues ya saben que aparte de otras noticias, pues vamos a seguir, les digo lo mismo que les vengo diciendo desde hace varios programas, esto es largo, pero lo hemos intentado hacer corto, y más corto cuando también les dijimos, que hacíamos un resumen de cada día. Y alguien dirá, ¿y de qué? Pues recuerden, tres consejos, y muchos principios claves para educar correctamente. Recuerden que en los tres primeros programas, el consejo de primer orden del cual hablamos fue que los padres necesitan para educar es un verdadero y cabal amor a sus hijos. El segundo consejo fue que un hijo necesita para ser educado es que sus padres se quieran entre sí. Y el tercero, enseñar a querer. Ahora ampliaremos a partir de ese tercer consejo. Bienvenidos amigos de Una ventana al mundo desde el Evangelio. Un saludo. Ya han oído a Rafael que nos ha introducido ya directamente, prácticamente en el programa, indicando lo que nos vamos a encontrar en las noticias y haciendo un breve resumen. La verdad es que es muy interesante. Yo doy comienzo a las noticias y luego él nos va a continuar con eso de lo que él nos ha hablado. Jesucristo nos habla, hablamos el corazón, el Evangelio y la homilía del domingo. Muy buenas, bienvenidos un día más a este espacio que compartimos con el Evangelio. Estamos en este segundo domingo de Cuaresma y el Evangelio que escuchamos hoy es el Evangelio de San Mateo, que dice así. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les apareció Moisés y Elías, conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía, Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo, Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, no contéis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos.
Pues estamos en este segundo domingo de Cuaresma. Estamos en el episodio de la Transfiguración. Pero hoy quiero centrarme en dos aspectos, dos mensajes que hay en el Evangelio, más allá de la Transfiguración, que nos pueden llenar de reflexión en estos días de Cuaresma. Veníamos la semana pasada de escuchar las tentaciones. El tentador tentaba al Hijo de Dios. Y hoy el Padre nos dice, escuchadlo. La cuestión de la escucha es muy importante en nuestra fe. Ya lo dice la primera lectura, ¿no? El propio Dios llamó a Abraham, ¿no? Sal de tu tierra y de la casa de tu padre. Escuchad a Dios es escuchar la voluntad del Padre. Eso que tanto rezamos en nuestra vida. Hágase tu voluntad. Pero para que se haga la voluntad tenemos que escucharlo. Tenemos que dejarnos llenar de la palabra de Dios. Se me vienen frases como a San Agustín, ¿no? Tanto te buscaba y resulta que estabas dentro de mí, ¿no? O nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. La escucha de Dios o la escucha a Dios es quizás una de las cuestiones para reflexionar durante estos días de Cuaresma. La Cuaresma, que se sostiene sobre estas tres patas, que ya hemos hablado de ellas, limosna, oración. Y la oración no es otra que la de escuchar al Padre. Y en la escucha está el romper con lo que la sociedad de hoy muchas veces nos expone, que es el conformismo. Bueno, esto es lo que tengo. Bueno, esto es lo que me ha tocado. Bueno, seguiremos como estamos. El cristiano no se puede conformar, porque está siempre atento a la escucha de Dios. El cristiano está con los oídos abiertos, para que en cualquier momento Dios nos diga, sal de tu tierra, sal de la casa de tu padre, ponte en camino. A ti te estoy llamando, para que hagas presente mi evangelio en la sociedad de hoy. Por eso es tan importante la escucha. Y hoy en nuestro evangelio se nos dice, escuchadlo, este es mi Hijo amado. Y la otra parte en la que me quiero detener es, no temáis, no temáis. Es la frase que más se repite en toda la Biblia. La escucha de Dios no tiene que venir acompañada de temor, es todo lo contrario. La escucha de Dios es tranquilidad, es confianza, es esperanza, es recibir la gracia de Dios en tu vida y mucho más en estos días de reflexión que nos van a llevar hasta la Pascua de Resurrección. La escucha de Dios es no temer a mirarse hacia adentro, a reconocer nuestros errores, porque en el reconocimiento del error está el dejar obrar la voluntad del Padre, porque está tu arrepentimiento, el nuestro, el de cada uno de nosotros. Por eso no tengamos miedo, todo lo contrario, estamos en un tiempo litúrgico que es de alegría. Esta Cuaresma nunca hay que verla desde un castigo, sino desde todo lo contrario. Hay que verla pues desde esa escucha constante a la que te está llamando Dios y hacerlo sin miedos, hacerlo desde la tranquilidad del Padre que te llama para una misión, del Padre que te llama para el gran perdón, del Padre que te llama para que seas testigo de la gran transfiguración, que no es otra que la resurrección misma del Hijo de Dios, de Jesucristo, de nuestro Salvador. Pues veamos estos días, reflexionemos sobre estos días, sobre la escucha de Dios y sobre los temores. No vivamos llenos de temores, no vivamos llenos de miedos. Todo lo contrario, vivamos en la escucha, en la esperanza y en la gracia de Dios. Muchas gracias, feliz semana. Las noticias de nuestras parroquias y la diócesis. Tiempo de noticias.
tiempo de Cuaresma. Rafael lo había dicho, la Cuaresma va a durar todavía un tiempo más. Y una de las cosas que siempre nos planteamos en la Cuaresma son las cosas que debemos de hacer para prepararnos. Teníamos la oración, teníamos la penitencia y teníamos, entre otras cosas, la abstinencia. Y de ello quiero hablar, ya estamos en la segunda semana, el segundo domingo de Cuaresma, y voy a hablar de la abstinencia. Eso de la abstinencia que decíamos es el abstenerse de comer carne el miércoles de ceniza y los viernes de Cuaresma y asimismo el Viernes Santo. Es una práctica que es secular, es una práctica de siglos. Tiene muchos años, la verdad es esa. En los días establecidos, pues la Iglesia prohibía de alguna manera comer carne, tanto roja o carne blanca, e incluso sus derivados en estas fechas, miércoles de ceniza, viernes de Cuaresma y Viernes Santo. Pero luego después esto se ha ido modificando de alguna forma. Eso de no comer carne, eso de... bueno, pues hay otras maneras de hacer Cuaresma. La Cuaresma, o sea, de hacer abstinencia, perdón. La abstinencia estaba reservada para mayores de 14 hasta la edad de 65. Pero, ¿cómo arreglamos un poco esto para que? Pues bien, formas de abstinencia es formas de hacer un tipo de penitencia que de alguna forma nos lleve a pasar por esa abstinencia, ¿no? nos lleve a hacer algo que nos cueste, porque posiblemente los chavales jóvenes, que esto de no comer carne, esto tal, lo vean un poco así, pero bueno, oiga, ¿y si dejamos el viernes el teléfono? Oiga, ¿y si dejamos el viernes o en los días de abstinencia dejamos las redes sociales? Oiga, ¿y si aquellos como yo, que soy un fumador, el viernes digo, hoy me voy a abstener de fumar? Serían tipos de penitencia. Pues bien, hay un canon en la Iglesia, que es el canon 1253, que de alguna manera dice que se puede determinar el modo de observar la abstinencia, así como sustituirla. Por lo tanto, no es de extrañar que se hagan otro tipo de abstinencia. Y luego quiero hacer referencia pues a algo que realmente es el sentido del Evangelio de esta semana, que no es ni más ni menos que la transfiguración. El Evangelio de esta semana de la transfiguración pues nos dice ciertamente, y esto lo leo de la revista Diócesis, ciertamente el camino de Jesús y los discípulos hacia Jerusalén está lleno de preocupación e inquietud, pero el paréntesis que presenta el momento de la transfiguración ven la gloria de Cristo, comprenden su identidad última y eso les llena de paz, porque a quien siguen es verdaderamente Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Ese mensaje es el que este domingo nos trae el Evangelio y que, como habrán podido tener claro, en el Evangelio y en la homilía que se nos ha hecho, pues estará bastante bien explicado, o está bastante bien explicado. Así que nosotros lo que pasa es que en este momento de noticias pues no queríamos hacer eco de ello. Pues bien, este es
el contenido de nuestro programa. Ahora Rafael nos va a contar todas esas cosas que él tiene y que nos viene contando desde ya algunas semanas. Bien, seguimos, continuamos y quedamos en el tercer consejo, enseñar a querer. Ya saben lo que hemos dicho. Y ahora, concluyendo de esos 3 consejos, la entera tarea educativa de los padres ha de dirigirse, y hacemos la conclusión, en última instancia a incrementar la capacidad de amor de cada hijo y a evitar todo aquello que lo vuelva más egoísta, más cerrado y pendiente de sí, menos capaz de descubrir, querer, perseguir y realizar el bien de los otros. Solo así contribuiremos eficazmente a hacerlos felices, puesto que la dicha, como muestran desde los filósofos más clásicos hasta los más certeros psiquiatras contemporáneos, no es sino el efecto no buscado de engrandecer la propia persona, de mejorar progresivamente. Y esto, ¿saben cómo se consigue? Pues con todo lo que llevamos hablando en estos programas, amando más y mejor, dilatando las fronteras del propio corazón. Y con esto vamos a dar por terminados los 3 primeros consejos, pero vendrán más, mucho más, y que nos dedicaremos el otro día. El primero que vamos a tocar en el próximo programa es: el mejor educador es el ejemplo. Ya habrá mucho más. Poco a poco les iremos hablando. Y en resumidas cuentas, si los padres se quieren, podrán educar. Si hay verdadero amor entre los padres, si los padres realmente aman a sus hijos, podrán educar. Y se tienen que enseñar a querer. 3 cositas muy sencillas. Todo va girando en amar y querer. Entre padres e hijos y entre todos. Eso es lo que nosotros entendemos que es lo esencial para educar correctamente a los hijos. Hasta pronto. Hemos escuchado Una ventana al mundo desde el Evangelio, el programa de Radio Parroquia Televisión para la web parroquial www.parroquiadesanjuan y San Andrés.